Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes desde Entorno Veracruz, nuevamente en esta emisión que tenemos el gusto, Carlos Villalobos, productor y director, y su servidor Martín Quitano Martínez, conductor de esta sección de análisis, de revisión político, administrativo, de eventos sociales, de personajes de la acción pública y política de nuestra región y de nuestra entidad, con el gusto de tener con nosotros a José Ignacio Luna, un joven político coatepecano que ya fue regidor, que ahora trabaja en la administración federal, en la delegación Veracruz de la Secretaría del Bienestar, con el que vamos a platicar diferentes temas. Estamos desde La Toga, en Zamora 57, en Hotel San José Plaza, evidentemente siempre con el gusto de presentarles que tienen aún y durante mucho tiempo por delante más, la promoción de las tardes pasteleras con todo lo que pueda comer y tomar de café y comer de pastel por 99 pesos. ¿Sabías la promoción? No, bueno, sabía. Pues ahí está. No, y la Toga es garantía de calidad y de buen precio, obviamente con los mejores sabores, un arte culinario de la pastelería coatepecana. Jorge, amigo, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Pues fíjate que extrañándote, lo comentábamos fuera de cámaras, tienes prácticamente 6 meses que estás por haber ya terminado tu periodo como regidor del Movimiento Regeneración Nacional. Fuiste uno de los regidores referentes en la administración pasada, en el periodo pasado. Y bueno, pues obviamente tus encargos, tus obligaciones ya están en otro lugar, en otro ejercicio público, ya no de representación política, sino de referencia administrativa. ¿Qué te parece si empezamos por allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado en estos 5 o 6 meses en que ya estás fuera de las lides de la acción política coatepecana, pero estás haciendo acción de políticas públicas en beneficio de Veracruz desde la Secretaría del Bienestar? Claro que sí, Martín. Agradecerte primero que nada a ti, a Carlos, que me inviten el día de hoy a estar aquí con ustedes. Comentarte, llevo ya prácticamente 10 años en la administración pública, más allá de cuestiones político-electorales. Sin embargo, yo considero que la actividad política la hacemos diario, sea fuera o dentro de partidos políticos, sea dentro o fuera de representaciones populares. Entonces, la actividad humana es propiamente política. En ese sentido, pues sí, el día de hoy estamos, por invitación del delegado estatal, licenciado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estamos en la Secretaría de Bienestar como enlace del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el estado de Veracruz. Es ahí en donde afortunadamente tenemos la oportunidad de colaborar, de seguir haciendo algo por nuestra sociedad, que creo que es lo más importante. En un sector complicado, podemos decir que la acción de la vida social en todos sus niveles de vida, de cronologías generacionales, y todos son complicados. Pero hablando de la juventud y planteándonos la revisión del discurso del presidente López Obrador, la juventud que está siendo asediada por un montón de factores, de dificultades, de violencia. El programa en sí mismo busca rescatar precisamente una idea para darle oportunidad a los jóvenes. ¿Es así? Es así como lo dices. Desafortunadamente no es de 2, 5 años ese tema tan complejo y desafortunado, sino viene de décadas. Durante muchas décadas los gobiernos neoliberales pues básicamente desdeñaron a la juventud. No había políticas públicas que establecieran efectivamente la oportunidad de los jóvenes, tanto para poder continuar estudiando y formándose, como para poder vincularse al mundo laboral. Hoy afortunadamente se tienen programas, políticas públicas desarrolladas que van focalizadas justamente a que los jóvenes continúen estudiando, como es el sistema de becas Benito Juárez, en la modalidad de educación media superior, el cual constituye ya un derecho, es universal, es decir, todos los jóvenes, perdón, ya estoy entrando un poco en materia, todos los jóvenes que estudien el nivel bachillerato en escuela pública tienen la posibilidad de acceder a una beca, tienen ese derecho. Y posteriormente están las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, están las becas Elisa Acuña y está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es en donde un servidor está colaborando. Allí desarrollan una serie de recursos económicos a favor de jóvenes que desarrollan alguna actividad de aprendizaje también de alguna actividad, ¿es así? Así es, el de Jóvenes Escribiendo el Futuro y becas Elisa Acuña están enfocados a los jóvenes que estudian universidad,
algunos en función del rezago social, zonas de alta o muy alta marginación, y la otra, que es el ISA Acuña, en función de la situación socioeconómica de la persona. Y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, la finalidad es vincular laboralmente a los jóvenes para que puedan de manera independiente y autónoma incorporarse al mundo laboral. Allí me detengo un poco porque ha sido un programa, vamos, yo creo que avanzar también en algo que no es tu área de expertise, pero en la Secretaría de Bienestar se ha discutido mucho, el de Sembrando Vida. En el de jóvenes se ha hablado mucho de claroscuros, se ha hablado de procesos incluso de corrupción, de empresas o negocios que cobran una mochada por recibir a los jóvenes, de jóvenes que no se presentan más que a recibir el 50%, no sé. Ahí, obviamente esto es una cuestión de ir haciendo un programa nuevo, aplicándolo, desarrollando, yo supongo que supervisiones, auditorías, revisiones, pero sí se han encontrado con eso, al menos en Veracruz, porque se habla mucho de ese programa a nivel nacional, de esas dificultades. Es así aquí también en Veracruz. Digo, no quiere decir que estemos en una isla, Veracruz se forma parte del conjunto nacional y sus problemas, ¿no? Desde luego que el programa es perfectible. Yo sí creo que va a ir perfeccionándose, lo ha estado haciendo cada vez más. Las reglas de operación que funcionaron en 2019 han cambiado en 2020 y ahora en 2022 nuevamente vuelven a variar un poco su contenido, su operatividad del programa. Sí hemos escuchado de algunas digamos, pues algunas irregularidades que no alcanzan a ser concretas, no alcanzan a constituirse en denuncias formales, y nosotros, y qué bueno que tenemos este espacio, invitamos a los jóvenes que conozcan de alguna actividad fuera de las reglas de operación o incluso ilícita, a que lo hagan, a que acudan y denuncian, porque no hay mejor forma que conocerlo y que poder llevar a cabo una investigación, un proceso judicial, sino a través de la cultura de la denuncia. Oye, Jorge, en este marco también de las inquietudes de sectores sociales determinados que están preocupados por el uso de los recursos públicos, se habla de que están construyendo una clientela electoral con esto, que lo que está haciendo esta política pública, que puede ser muy importante en términos de los beneficios que representa, por lo que tú estás diciendo ya, los apoyos a los estudiantes, a que establezcan una serie de actividades a favor de generar una expertise laboral, también se puede estar interpretando como que hay esa posibilidad, habrá esas intenciones, no lo digo por ti, de funcionarios, de algunos servidores que quieran orientar esta actividad, porque el presidente ha dicho, a ver, que se entienda que esto no es así, pero hay luego sesgos. Claro, no, yo pienso que es todo lo contrario, Martín. Anteriormente existía una muy clara focalización de la pobreza. Los partidos gobernantes lo que hacían era crear o simular políticas públicas, pero crear programas clientelares en donde ellos focalizaban la pobreza y los apoyos. Ellos denominaban apoyos, ahora son derechos constitucionales del pueblo. ¿Qué es lo que hacían? Que identificaban sectores y regiones de la población en donde ellos pudieran ir y tratar de solucionar alguna problemática a través de algún apoyo social, pero tratando de capitalizarlos como votos. Actualmente no, actualmente se prevé que estos programas sean de corte universalista. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas en igualdad de condiciones y cumpliendo con los requisitos que establecen las reglas de operación puedan acceder al programa. Te pongo un ejemplo. El programa de adulto mayor es ahora un derecho constitucional. Se reformó el artículo 4 constitucional y ahora todo adulto mayor que exceda de 65 años de edad tiene el derecho constitucional de solicitar ese programa de pensión universal de adulto mayor. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el que te comentaba, el de becas de bachillerato, es también universal. Los únicos requisitos son ser escuela pública, estar inscrito en una escuela pública y no exceder de determinada edad. Los estudiantes que están en escuelas particulares, ¿no? Este programa no aplica para no hay para ellos. Porque bueno, vamos a ver, no todas las escuelas públicas captan a todos los que demandan entrar. Claro. A los otros muchachos jóvenes que, porque no alcanzaron el examen, porque no hubo capacidad de la escuela, todavía no tienen, bueno, las universidades Benito Juárez todavía no están en muchos lugares, además estamos hablando de jóvenes menores, ¿no?, de preparatoria. ¿Qué pasa con ellos? ¿A ellos no se les apoya? En este caso,
sí se están creando las universidades Benito No, Juárez. sí, se están creando, me refiero, sí, pero me refiero a que estamos país, hablando de jóvenes sí, que están en la prepa. Sí, claro. Te comento, aquí en Veracruz hay universidades Benito Juárez, sí existe. Hay en el sur del estado, hay en el norte del estado y hay también en la zona de altas montañas del centro. ¿Qué sucede? Que se está atacando, como tú bien sabes, el presupuesto siempre ha sido limitado. Sin embargo, ahora se está haciendo mucho más con el mismo presupuesto que se tenía anteriormente, incrementando incluso la recaudación y eficientando el gasto público. Desde luego que se pretende alcanzar, como te lo comentaba, la universalidad en los programas. Sin embargo, tiene que darse de manera gradual. Ciertamente, y qué bueno que estamos hablando del tema de la educación, porque ciertamente es uno de los sectores que se olvidaron más durante los gobiernos neoliberales. ¿Qué sucedía? Que limitaban el acceso de los estudiantes, sobre todo a las universidades, con exámenes de admisión. De modo que los jóvenes que no pudieran acreditar ciertos conocimientos o aptitudes, los relegaban y ya no podían acceder a pero sigue haciéndose, ¿no? La Universidad Veracruzana lo hace. Pero se están creando las universidades Benito Juárez pero justamente tiempo, para ello. Mientras no entran los otros. Lo digo como provocación para que me des esta justificación que me estás armando, que creo que está muy bien. Pero yo te haría una pregunta. Hablas de los gobiernos neoliberales, identificamos históricamente los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid. Sí. O sea, de López Portillo para atrás sí era la panacea, porque al final de cuentas también había exámenes para entrar a la escuela, con López Portillo, con Echeverría, con Díaz Ordaz. Había tal vez menos demanda porque había menos vocación de irse a estudiar a las universidades, era un sector muy reducido. Al final de cuentas, hablar solo de 40 años o de 36 o los que sean de Miguel de la Madrid para acá, no es encajonar y decir como que hay un mundo idílico del México anterior. No, es simplemente ser más marcadas las políticas públicas neoliberales que dieron al traste con la vida pública en México. ¿Qué te quiero decir con esto? Vuelvo al tema de la educación. Como no invertían en educación, se fue acrecentando la educación privada, se crearon muchos colegios particulares, se dejó de invertir en escuelas y aquí te pido que me ayudes, tú o Carlos. Tan solo en Coatepec, ¿cuántas escuelas nuevas se abrieron durante este periodo neoliberal? Tan solo en Coatepec. Ahora vámonos al Estado. ¿Cuántas escuelas nuevas se fundaron durante este periodo neoliberal? Si lo recordarás, Martín, y tú eres también muy ávido de conocer estas situaciones, todas las escuelas o la gran mayoría de las escuelas que existen datan de mucho tiempo atrás. Mi padre estudió en ellas, quizá familiares tuyos estudiaron en ellas, tú propio, pero nuevas son muy pocas. ¿Por qué? Porque en educación se invertía una cantidad mínima. Ahora lo que se pretende, insisto, es universalizar los derechos. Pero se habla de que se están reduciendo los presupuestos de la educación, que es una cuestión que podemos estar... Bueno, te estoy diciendo eso, que lo están hablando. Las universidades todas están poniéndose en crisis, las universidades públicas, estamos hablando, que están cuestionando la política educativa del gobierno de la República en relación a los presupuestos. Vamos a tener que hacer una pausa, te la dejo ahí para que la pienses, y ahorita volvemos porque tenemos que ir a esta pausa comercial de nuestros respaldos, de nuestros apoyos. Les recomendamos obviamente, antes de irnos a esta pausa comercial, pues visitar Asadero Doña Mecha de Cerro Gordo, pues un lugar de comida regional espectacular. Volvemos. Ya estamos de vuelta con un clima en Coatepec, más de 25 grados, calorcito, y para ello pues siempre es recomendable que les digamos que en Flor de Luna, heladería aquí en Coatepec, Veracruz, está sabrosísimo estas nieves, estos helados que
nos dan un sabor extraordinario y obviamente para disfrutar en esta temporada de calor. Creo que es importante presentárselo a quienes nos ven y nos escuchan. Flor de Luna se encuentra en Degollado, en la calle Degollado número 3 o 13, 3, Degollado 3, ahí los van a estar esperando con promociones incluso para todos. Oye Jorge, hablábamos de esto de la educación, pero sin lugar a dudas es un debate que no vamos a acabarnos en lo que nos resta de la conversación. Claro. Es preferible que nos sigas comentando tu visión de la acción pública. Efectivamente hay toda una discusión de cuál debe de ser el comportamiento de los servidores públicos. Claro. Te leía en el último artículo que publicaste, donde hablabas de la responsabilidad de los servidores públicos en cuanto a honestidad, en cuanto a una moral a favor de la gente, de un compromiso, de una ética pública. ¿Estamos en esos pasos? ¿Estamos caminando hacia ello? ¿Sí lo miras con optimismo? Sí, por supuesto. Creo que más que nunca los servidores públicos de todos los niveles tenemos un ejemplo de ética, un ejemplo de un liderazgo moral en el presidente de la República, que sin duda tenemos todos que seguir. Durante mucho tiempo, y lo comentaba yo en el artículo que nos trae hoy a discusión en esta mesa, durante mucho tiempo los servidores públicos se mostraban apáticos a los problemas cotidianos de la sociedad, incluso de cierta forma insensibles a estas necesidades. Lo hemos visto en muchísimos lugares cuando te acercas a hacer un trámite, cuando ibas al IMSS, cuando ibas a la escuela, alguna dependencia pública, ¿no? Te acercabas y te miraban o te trataban con desdén los servidores públicos, haciéndote esperar largas horas, incluso al término a decirte que no podían atenderte, ¿no? Esta indolencia no era casualidad, esta indolencia fue generada por la visión reduccionista del Estado que se fraguó durante estas casi 4 décadas. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando en México empieza a aplicarse el régimen neoliberal, cuando empieza en su esplendor, después como comentábamos de Miguel de la Madrid, se toma o se retoma el modelo de gestión pública denominado nueva gestión pública, o algunos la llaman nueva gerencia pública. Este modelo de gestión lo que hizo fue convertir a todas esas personas, a todos esos peticionarios, usuarios, etcétera, convertirlos en números en donde se le asignaba un folio y se convertía en un expediente. Entonces la persona, en vez de considerársele un ser humano, pues se reducía a números, porque lo que interesaba eran únicamente los indicadores y los resultados. Entonces se deshumanizaba el servicio público. Hoy la nueva visión de la Cuarta Transformación lo que trata es justamente de visibilizar ese ser que se encuentra detrás de una petición, esa persona, ese ser humano que está detrás de cualquier trámite burocrático. A mí me parece eso extraordinario. Hay una parte que podríamos discutir en el sentido de esta visión gerencial de la que hablas, que se constituye en este periodo que defines como neoliberal exclusivamente. Se le da la calidad de cliente al sujeto de atención, ¿no? Más que de un dato estadístico. Pero me preocupa o me llama la atención porque al final de cuentas todas las encuestas y todos los estudios siguen poniendo en tela de juicio el comportamiento de muchas de las burocracias, para no hablar de todo, porque sería un atropello. Hablar de que ha habido un corte de tal magnitud que toda la burocracia se comportaba mal antes y toda la burocracia se comporta bien ahora. Yo creo que es un atrevimiento de los absolutos que debemos de dejar de lado en cualquier debate, porque hay que ir dándole las dimensiones que les corresponda a cada cuestión. Pero en este sentido, hablábamos de una burocracia muy corrompida de alguna manera, ¿no? No solamente eras cliente, sino tenías que pasar procesos difíciles y complicados para poder tener los satisfactores que las dependencias o las instituciones te tenían que brindar. Yo creo que allí sí coincidimos. Ahora no tenemos fenómenos similares de quejas ciudadanas. Por ejemplo, hay un atolladero en Veracruz con la cuestión de tránsitos. Se quejan en Coatepec, se quejan en Jalapa, se quejan en Coatzacoalcos, de que las grúas son verdaderamente nichos de difícil situación, por ejemplo. Pero hay más. Lo que es cierto es que es muy difícil erradicarlo en el corto plazo.
Debemos de avanzar en la construcción de una cultura distinta, como bien lo planteas. El presidente es reconocido por su austeridad, por su condición de voluntad política, pero ¿tú crees que ha permeado tanto? Porque hay sectores de la sociedad que insisten en decir que esto no ha cambiado tanto como se dice. ¿Cómo lo miras? No, yo creo que sí, que se ha ido evolucionando la transparencia, la dinámica anticorrupción en el gobierno de México sobre todo. Yo considero que sí ha ido evolucionando. Sin embargo, pues como bien lo comentas, tiene que darse de manera progresiva. Qué bueno sería tener una varita mágica y decir, hoy ya aquí en Coatepec todo marcha a la perfección, ¿no? Todos los servicios públicos son eficientes, todos los servidores públicos son impecables. Qué bueno sería, sin embargo, todo eso tiene un proceso y ese proceso se está construyendo y yo creo que lleva ya un gran avance, una gran ventaja, desde el momento en el que nos damos cuenta que los presupuestos públicos que anteriormente no se destinaban a esta política social que hoy se estructura a través de la Secretaría de Bienestar, existen. Incluso Fox lo comentó en un tuit, ¿no? ¿De dónde saca tanto dinero el presidente para dar en estos programas? Bueno, pues ese dinero anteriormente se lo robaban. Entonces, si ahora alcanza para la pensión de adulto mayor, la discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, becas Elisa Acuña, la escuela es nuestra, producción para el bienestar, sembrando vida, las grandes obras que está implementando el presidente de la República, entonces, ¿dónde estaba ese dinero anteriormente? Esa debe ser un indicador de que sí, actualmente se está combatiendo la corrupción, de que sí actualmente se está actuando con honestidad y que afortunadamente el presupuesto público alcanza para más. Pero hace rato ponías un punto ahí en una I muy importante. No hay presupuesto que aguante lo que necesitamos, ¿no? En otras palabras, tal vez lo dijiste, pero creo que es la idea. Tenemos dificultades para llegar a todos en este momento porque no alcanza ningún presupuesto en ninguna parte del mundo. Bien. Pero hay quejas respecto a los medicamentos de los niños con cáncer, hay desabastos, hay problemas con recursos que se han adjudicado directamente. Hay un debate en torno a la transparencia. Ese debate, obviamente, es un debate público, que ahí lo vamos a tener, yo creo que por un tiempo. El mismo presidente ha dicho, por ejemplo, que el neoliberalismo no es malo si no hubiera tanta corrupción. Ya el rollito de que el neoliberalismo de per se es malo, malísimo, re malo, pareciera que le quitó alguna de esas tres partes, ¿no? El presidente, es decir, si no hubiera corrupción probablemente sería otra la situación. Pero más allá de esto, entonces, cuando los datos de las encuestas que están saliendo hablan de que hay una percepción de corrupción todavía muy alta y que el único que salva esta circunstancia es el mismo presidente, evidentemente lo tienen en alta estima amplios sectores de la sociedad mexicana, pero a las acciones de gobierno están fuertemente cuestionadas. Esto lo dice, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Por otro lado, se habla de que primero los pobres y hablas de la gran derrama económica, pero Coneval dice que no está llegando a los realmente pobres, está llegando a otros estratos. Hay deciles de la población que están teniendo más ingresos, pero los más pobres no están entrando en esa condición. O sea, este debate nos obliga a pensar, y lo digo a ti como servidor público, a que mucho nos queda por hacer, ¿no? O sea, es en esta cuestión gradual de la que hablas. Sí. Desde luego, yo comentarte aquí en esta parte, Martín, que considero que sí está llegando a quienes más lo necesitan. Porque lo dice el Coneval, ¿eh? Si quieres revisamos más adelante. Dentro de la función que desempeñamos actualmente en la Secretaría de Bienestar, nos da la oportunidad de estar en las comunidades, en las congregaciones de muchos municipios, sobre todo aquí en la región, pero también en gran parte del estado, en donde podemos advertir que el adulto mayor que tiene una situación muy, muy desfavorable de vivienda, que tiene una situación en donde tiene carencia de servicios básicos, sí está teniendo su derecho constitucional. Así nos podemos ir, por ejemplo, el programa de la Escuela es Nuestra. Actualmente el programa de la Escuela es Nuestra está beneficiando a miles y miles de escuelas tan solo en el estado de Veracruz. Aquí en Coatepec son más de 12 escuelas las beneficiadas.
Nada más por mencionarte un municipio, por ejemplo, estuve en Jesús Carranza, donde son cerca de 70 escuelas las beneficiadas en un solo municipio, y son escuelas a las que durante muchas décadas no se les invirtió recurso por no tener quizá bien acreditada la propiedad, la posesión, no tenerla regularizada, etcétera. Eran candados que la actual administración pública ponía para justificar el no invertir recursos en una institución pública. Y hoy actualmente se tiene. Entonces yo, lejos de esa percepción ciudadana generalizada que aún permea y que viene de hace muchos años, yo considero que sí está llegando a los más pobres. ¿Qué sucede? Los grandes medios de comunicación pues apoyan mucho esta percepción que tú nos comentas. ¿Por qué? Porque los grandes medios están de manera constante refutando, están de manera constante tratando o simulando evidencias que en cierta parte no lo son así. Por ejemplo, comentabas el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos se aclaró en una mañanera y se evidenció cómo los medicamentos sí están y sí han sido suministrados a las dependencias. Yo aquí exhortar a quienes nos escuchan, pues a que consultemos fuentes oficiales. Muchas veces nos vamos con lo que dice el Reforma, con lo que dice el Universal, vemos el encabezado y además ni entramos a leer el artículo. Hay que informarnos a través de fuentes oficiales y a través de diversas fuentes. A mí me parece correcto, o sea, hay que buscar que haya la mayor cantidad de datos. Los datos que yo te planteaba, en el caso de los recursos que están llegando o no a los sectores más deprimidos, a los más pobres, no son datos del Reforma ni del Universal, son datos de Coneval, que es una institución de mucho prestigio y que por casualidad su director fue cambiado. Ahí te voy a hacer una precisión. Del Coneval, que con Enrique Peña Nieto varió la forma de medir la pobreza para causar una percepción de que se estaba disminuyendo la pobreza. Es el mismo Coneval. No, es el mismo. Es el nada más que hace el presidente. Sí, pero este mismo cambio que hizo el presidente, están manejando los datos que te digo, no los maneja el equipo anterior. O sea, es el mismo Coneval que el que está diciendo hay problemas, porque al final de cuentas, y yo creo que por ahí podemos ir cerrando este apartado, al final de cuentas los datos ahí están, son reales y los está trabajando el INEGI, que también da datos muy difíciles en el sentido de cómo se está comportando nuestra generación de pobreza, ¿no? O cómo los datos internacionales hablan de que se incrementa la pobreza para este año en un adelgazamiento de las clases medias. Pero en fin, al final de cuentas creo que volvamos nuevamente a los programas de la Secretaría del Bienestar. No sé si esto les corresponden a ustedes o no, los de créditos a la palabra, porque tuvimos algunos cafetaleros, algunos campesinos en algunos programas que nos decían, es que los créditos a la palabra no nos llegan a todos, por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas luego con el pago, y lo que dicen, no necesariamente estos medios que mencionan, sino otros, es que se está generando una cartera vencida muy grande, ¿no? Hay gente que no está pagando el crédito a la palabra, que es un acto absolutamente auténtico de responsabilidad del ciudadano. Además no es un crédito nuevo, es un crédito ya muy viejo, donde la gente invertía todo su esfuerzo y al final recuperaba. Pero ahora se nos está cayendo la recuperación. ¿Es un sinónimo de la pobreza que estamos teniendo, del empobrecimiento, o es simple y sencillamente una cuestión que no estábamos en este momento acostumbrados a identificar, porque los créditos a la palabra en muchos sí se recuperaban? Tenemos una cartera vencida ahí, ¿no? Mira, no sabría contestarte a ciencia cierta, Martín. Sería cuestión de revisarlo, de consultarlo, porque yo no llevo ese programa, yo no lo manejo, yo soy enlace estatal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí apoyamos en otros programas, por ejemplo, hemos estado apoyando aquí en esta región, sobre todo en el programa de producción para el bienestar, en donde se estuvieron otorgando estímulos a los productores, tan solo en esta región, de caña, de café y de miel, y unos pocos de maíz. Se otorgaron esos estímulos, tan solo en el municipio de Coatepec fueron más de 2.500 los beneficiados. 2.500 en donde a los de caña se les da una cantidad de 7.300 y a los de café de 6.200. Si sacas un cálculo, te darás cuenta que son millones de pesos los que permean en un solo año, en un solo ejercicio, en el municipio de Coatepec, considerándolo únicamente. Sin embargo, si te vas al estado y al país,
pues es una cantidad muy increíble, grande, ¿no? muy vasta, que sin duda viene a beneficiar a las comunidades, sobre todo porque ese recurso no va a los grandes empresarios, no va a rescatar empresas que están en decadencia, sino que va a la base social. Eso nos ha permitido que durante la pandemia, con todos estos programas, los adultos mayores tengan para sus alimentos, las personas tengan para su día a día. Sí, es muy importante. El problema, yo no lo digo, ahí están las entrevistas, mi querido Jorge. Vino Sirio Ruiz del Consejo Regional Café, vino también el compañero Lotlán, secretario y dicen, bueno, está muy bien, el problema está que nos dan por una cabeza al año esa cantidad y nos dejan de lado la asistencia técnica, el seguimiento para la producción. O sea, está bien, nos dan 6,000 pesos. Qué bueno que comentas no, ese lo tema. digo, yo lo digo por ellos. Qué bueno que lo comentas, Martín, y me recuerdas que va a empezar justamente en estos días un programa muy amplio del Gobierno de México en el que se pretende crear escuelas campesinas. Es un programa del Gobierno de México que tiene como finalidad incrementar la producción, en donde justamente se está ofreciendo asistencia técnica, se está ofreciendo acompañamiento técnico a los productores de todo el país. Es justamente lo que ya existía, sin embargo ahora se está... Sí, no había suficientes, nos decían, no había todos los técnicos que se requieren. Así es, y algo muy importante, y qué bueno que lo comentamos, algo muy importante, ahora los programas que otorga el Gobierno de México son todos de manera directa, sin intermediarios. ¿Por qué? Sucedía que el presidente de la República así lo vio, y lo vio muy bien, porque nosotros en el territorio nos hemos dado cuenta que a la asociación de productores le llegaba una buena cantidad de recursos. Sin embargo, esa cantidad de recursos bajaba al productor en un asadón, en un machete, en un bulto de abono, y que no reflejaba lo que realmente obtenía la asociación. Entonces, ¿qué sucedía? Que permeaba la corrupción. Una parte se quedaba el servidor público, otra parte se quedaba la asociación, y al productor, para poder hacer trabajar su tierra, le caían migajas únicamente. Ahora no, ahora se hace a un lado a las asociaciones, y por eso muchos líderes de estas agrupaciones están molestos, y el dinero va directo al productor. Sí, hay todo un imaginario, yo no sé qué tanto de fantasmas reales o no, de que todas las organizaciones sociales tienen que ser cuestionadas en términos de que fueron nichos de corrupción. Yo digo que muchos de estas organizaciones, insisto con no hablar de los absolutos, claro, porque es difícil, ¿no? Hay estructuras organizativas que se apreciaron siempre de tener transparencia, rendición de cuentas, que garantizaron el reconocimiento de sus agremiados, y hay otras que las conocemos, querido Jorge, que son patéticas, ¿no? Y eso lo asumimos como parte de una conjunción social, pues de muchos brincos, ¿no? De muchos claroscuros, para retomar la palabra que hace un momento te decía. Oye, Jorge, ¿qué esperamos para Coatepec contigo? Porque si te alejaste, ¿cómo miras tu pueblo? ¿Cómo miras tu municipio? No, tú que lo conoces bien. Yo no me he alejado, Martín, yo estoy muy presente en Coatepec. Yo quiero muchísimo a mi municipio y yo continúo trabajando desde donde esté y pensando y actuando siempre en Coatepec. Yo he estado en estos meses, luego de que ya dejé mi encargo como regidor, que tuve la oportunidad de servir, yo he estado en muchas congregaciones del municipio, además de los encargos que bien nos ha conferido el delegado. Por ejemplo, hemos estado apoyando en Las Lomas, hemos estado en Tuzamapan, en Mahuixtlán, en La Isleta, en ¿dónde más? No sé, recuérdame, Pacho, en La Laguna, básicamente en Cinco Palos, Cuauhtémoc, Las Lomas, ya lo mencioné, en El Grande, básicamente en todas las congregaciones hemos acudido, hemos estado en vacunación, hemos estado en producción para el bienestar, estamos ahorita con un programa muy amplio de difusión de los programas para los jóvenes. Básicamente hemos continuado haciendo esta labor y tratando siempre de que la sociedad tenga el mayor beneficio, y por qué no decirlo, yo con todo el cariño que le tengo a Coatepec, me interesa también muchísimo que las y los coatepecanos conozcan los programas, que tengan las herramientas, que puedan acceder en igualdad de condiciones todos ellos a los programas que el Gobierno de México ofrece. Muy bien, pues ahí está Jorge Ignacio Luna, un joven servidor público, funcionario, que acomete sus responsabilidades con valor, con fuerza, con decoro institucional, y que evidentemente nos deja un grato sabor de boca a la plática. Jorge, se nos acaba el tiempo, de verdad que fue un gusto platicar contigo en este espacio de La Toga, del Hotel San José Plaza, que siempre nos brinda la oportunidad de hacer las entrevistas, las charlas.
Queremos agradecer a la miel de Lis, que siempre nos acompaña también y que obviamente recomendamos por su calidad. Ha estado con nosotros el apicultor, el dueño, el gran gerente de una empresa local que nos está dando lustre en Coatepec como productor. Nosotros tenemos cultura apícola en Coatepec, lo sabes muy bien, y siempre es importante contar con un amigo como Javier Contreras que nos da estas delicias, la producción de la miel. Entonces, pues muchas gracias a Javier por acompañarnos siempre. Jorge, muchas gracias, de verdad, un gusto. Muchas gracias y te tenemos pendiente para otra, para seguir hablando de los programas, que se le pueda acercar a la gente, que lo conozca, y para que los datos se puedan ir confrontando. Como bien lo dices, ¿no? Como bien lo dices, siempre es importante generar estos espacios de transparencia y de diálogo. Así es, con todo gusto, Martín, agradecerte mucho a ti, a Carlos, por la invitación. Yo estoy abierto siempre que ustedes lo pidan, siempre que cualquier medio de comunicación lo requiera y sobre todo siempre que cualquier ciudadano lo necesite, a brindar esta información, a platicar, a dialogar. Es lo que hacemos, es para lo que estamos y tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera. Muy bien, Jorge, un gusto, de verdad. Muchas gracias, amigos, estamos viéndonos, hasta pronto.